Hoy en Aikuá, la emprendedora Catherine Bobadilla de Salados y Dulces Tentaciones PY nos enseña a preparar un delicioso calzone de pollo, especialidad de la casa. Catherine es licenciada en Administración de Empresas y a raíz de la pandemia decidió dar el gran paso de emprender. Se define como una emprendedora líder, comprometida con sus clientes, responsable y sobre todo con mucha pasión en lo que hace. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Aikuá. Hoy vamos a hacer calzones de pollo. Para hacer los calzones necesitamos 250 gramos de pechuga previamente hervida. Tenemos también una cebolla, un ajo picado, morrones verdes, morrones rojos. Para la masa vamos a necesitar 300 gramos de harina, agua, aceite, sal a gusto, especias a gusto, un huevo y huevo picado. Empezamos por sofreír las verduras. Para sofreír la verdura necesitamos un poco de aceite. Empezamos poniendo la cebolla y el ajo. Esperamos 2 a 3 minutos a que estén bien cocinados y que le esté agarrando un color bien doradito. Una vez que esté bien doradito, procedemos a agregarle los morrones. Una vez que agregamos los morrones, cocinamos aproximadamente 15 minutos. Primeramente se hierve la pechuga por 25 minutos. Esperamos 10 a 15 minutos a que la pechuga se enfríe. Luego procedemos a desmenuzar y agregarle extracto de tomate para que tenga un buen color y que quede mucho más rico. Con estas cantidades que tenemos acá salen 3 calzones, serían para tres personas. Esta pechuga ya está con sal y ya tiene sus condimentos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poco más, una pizca de sal. Especias a gusto. En mi caso estoy usando ají molido, comino, pimentón dulce y un poco de orégano. Para proceder a realizar la masa vamos a usar la harina, haciendo un pequeño hueco para agregarle la sal, aceite, y agua. Una vez que tengamos toda esta receta, vamos a ir mezclando hasta obtener una masa que luego vamos a extender y rellenar para poder hacer el repulgue y pintar. Le tenemos que ir agregando poco a poco el agua hasta tener la consistencia que deseamos para poder hacer los calzones. Una vez que tenemos nuestra masa ya listo, vamos a dejar reposar por 10 a 15 minutos aproximadamente, tapando. Luego de esos 15 minutos, en una mesa extendemos, vamos a poner un poco de harina para que no se pueda pegar por la mesa. Y empezamos a estirar para poder hacer los rellenos y poder hacer el terminado. Bueno, así quedan nuestros calzones una vez amasados, estirado la masa, haciéndole el relleno y el repulgue. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a pintar con una yema para darle ese colorcito. Vamos a llevar a un horno precalentado a 200 grados aproximadamente por 25 a 30 minutos, arriba y abajo, para que pueda cocinarse por ambos lados. Mi emprendimiento se llama Salados y Dulces Tentaciones by Catherine Bobadilla y está en el mercado hace un año. Ha sido a través de la pandemia que me quedé sin empleo. Y como soy licenciada en Administración de Empresas y siempre en la facultad
era administrar empresas ficticias y mi sueño también era poder tener mi propia empresa y ser yo la administradora. Tiene ventas de comidas saladas y dulces y también tiene la parte fit, que serían las comidas saludables. Por el momento estoy trabajando desde mi casa. Contamos también con delivery y pick-up para que puedan retirar también de mi domicilio. Está ubicado en Ñebuic, barrio Coca-Cola, sobre la calle Carlos A. Gómez 872, enfrente mismo de una escuela, que sería la referencia más cerca, la escuela Walter Zacarías Sarrato. Nosotras las mujeres tenemos ese don de poder salir adelante como sea, de trabajar de lo que sea, y siempre es mejor cuando trabajamos desde la casa, ¿verdad? Y también si hay alguna forma de ayudarnos entre las mujeres, tenemos que ayudarnos para poder salir adelante. Y mi sueño es que mi negocio tenga ya local propio y darle trabajo a las personas que necesiten. Bueno, acá están los calzones, así queda después de haber salido al horno con un colorcito muy apetitoso para disfrutar en familia, para compartir con los amigos, con los padres o los esposos, los hijos, con un delicioso jugo. Esto es todo por hoy, nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego.